Los nombres siempre guardan un recuerdo en piedra, que casi siempre se perdió en la brisa. Sobre la tierra, el mármol o el granito, la división de clases, jerarquías, más para el beneficio de los vivos. Los muertos, ya igualados en cenizas, incapaces de ver la diferencia entre rosas lozanas y marchitas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones en la UPLA. Hoy nos trasladamos al cementerio número 1 de la ciudad de Valparaíso. Este es el cementerio más antiguo de la ciudad Puerto. Fue construido en el año 1825. En este capítulo conversaremos sobre los cementerios como espacios de vida. Nuestra primera invitada es Ana María Ojeda Fernández. Ella es historiadora, encargada de Relaciones Internacionales de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales. Actualmente es la encargada del Departamento de Archivo de la Dirección de Gestión Patrimonial de la Municipalidad de Valparaíso. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partir preguntándote que nos cuente un poco sobre la historia de este lugar que tiene particularidades tan interesantes, está inserta dentro de la ciudad, podemos ver el paisaje, podemos ver los cerros. Cuéntanos un poco de la historia de este cementerio. Bueno, lo primero, este es el primer cementerio de la ciudad, junto con el cementerio de los disidentes del año 1825, y se decreta por ley de la República que los cementerios tienen que salir de las iglesias, que era la práctica colonial. Entonces tú sepultabas en la iglesia y desde el momento sale una ley y eso Bernardo Higgins decreta y se crea el primer cementerio en Chile, que es en Santiago, 1819. Y acá tenemos 1825, el segundo cementerio, digamos, a nivel de país, ¿ya? Y este cementerio es sumamente importante, este espacio, porque tenía que cumplir ciertas normas en su ubicación. Primero que nada nos podemos preguntar, ¿por qué está en este sector, que está en el centro de la ciudad? En el año 1825, esto era el lugar fuera de la ciudad. En la ciudad era lo que nosotros conocemos como la matriz, el barrio Puerto, y esto era el extramuro, y por eso esta ubicación, porque debería estar fuera de la ciudad, que no contaminara con los olores a la ciudad, ni contaminara las aguas freáticas, las aguas subterráneas, por eso la altura, por eso la ubicación. ¿Qué ocurrió? Que con el crecimiento de la ciudad quedó encerrado en este centro urbano que tenemos actualmente. Ana María, ¿cómo se reconstruye a partir de tus investigaciones, cómo se va reconstruyendo la historia fúnebre de Valparaíso? En el siglo XIX nosotros tenemos un cementerio que parte por orden de la ley, por la fuerza de la ley, y empieza la gente a hacer el monumento a la muerte. Esto es recordatorio, esto es un espacio monumental, este es un espacio aristocrático de las grandes familias de la ciudad, las grandes fortunas están representadas, los grandes héroes, y eso tiene que pasar por este concepto de muerte monumental, que tiene que pasar a la eternidad, con una recomendación, y ahí aparece el epitafio, ¿me entiende? El mármol de Carrara. Todo eso extrae de Europa, entonces tiene que parecerse a alguna de las metrópolis europeas y por eso encontramos lo que vemos acá, esa monumentalidad. Todo tenía que llegar en carrozas. El número de caballos indicaba tu rol social. Entonces todos morimos, pero la despedida del mundo de los vivos al mundo de los muertos se hacía con distinción. Y te voy a contar algo. Muchas personas en Valparaíso ahorraban toda su vida para que fuera despedida con 6 caballos. Eran personas que tenían no mucho recurso, pero tenía con distinción. Eso era mostrar el estatus. Tú acá, además del nombre de la familia, de dónde vienes si eres emigrante, querías demostrar en qué estatus social eras de la sociedad. Ana María, ¿cómo dialoga este espacio, tanto los cementerios que están ubicados en el Cerro Panteón, con la ciudad en el sentido de
qué tan representativo es sobre las clases sociales, sobre precisamente lo que tú un poco nos comentabas anteriormente. A ver, mira, esta es una ciudad y en esta ciudad están representados casi todos, porque las clases populares mayoritariamente no están representadas acá, ni en el cementerio número 2, que es municipal. Las clases populares, la clase obrera, están representadas en el cementerio número 3, que se le denominaba, el de Playa Ancha, que se le denominaba el cementerio de los pobres en solemnidad, ¿ya? Que tenían todo un ritual y otro encuentro. Aquí estoy hablando mayoritariamente de las clases poderosas. Pero ¿qué ocurre aquí? Este es un cerro muy importante porque tiene un valor histórico. Todo lo que la ciudad actualmente es, esta nominación de Valparaíso Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, quiere decir que los que están sepultados acá nos heredaron esa ciudad, la que tenemos. Por eso cuando tú partes con tu introducción y dices, este es un espacio vivo, sí, es una contradicción, este es un espacio de muertos, pero hay una visión, una vida que es la que entrega posterior. Y aquí están los relatos, las historias de familia, hay políticos, hay héroes que están aquí. Aquí están todos, está Valparaíso, su cúmulo de historia. No podemos hacer historia de Valparaíso sin conocer la historia del Cerro Panteón. Porque no vale, aquí está la página de la historia escrita en mármol y en piedra. Ana María, para poder imaginarnos este tiempo cuando este cementerio estaba en su máximo apogeo, ¿cuáles eran las actividades que funcionaban en torno? Tú nos hablabas de las carrozas con los caballos. ¿Cuáles eran las actividades económicas, productivas que funcionaban en torno al cementerio? Bueno, todas las grandes familias navieras, el comercio, el carbón, todo este auge que vive el siglo XIX se refleja totalmente en estos cementerios. Es decir, aquí las grandes familias, nosotros lamentablemente por la situación geográfica que tenemos, esta ubicación que estamos en el Círculo de Fuego del Pacífico, tenemos un cementerio donde hemos perdido muchas huellas, pero si tú observas, por ejemplo, las imágenes de las fotografías de estos cementerios es tremendamente fastuoso para la época. Está hablando de familias verdaderamente, mira, te voy a nombrar una. Ahí está, acá al frente tenemos el mausoleo de la familia Edward Ross. Ahí estuvo sepultada la señora Juana Ross de Edward. ¿Quién era la señora Juana Ross de Edward? Era una de las mujeres con más dinero de Sudamérica en el siglo XIX. Y con una obra para las clases menos favorecidas extraordinaria. Y ella fue sepultada en ese mausoleo y posteriormente fue trasladada a la cripta de la Catedral de Valparaíso, donde están todos los obispos. ¿Por qué ahí? Porque esa era su casa. Y ella donó ese espacio para la catedral. Y ese se le hace un homenaje. Esa casa se cae esa mansión, si nosotros vemos en la fotografía, en el año 1906 se cae y por efectos del terremoto de ese año. Ahora, y acá todavía vemos las huellas de los terremotos, 1906, y hace poquito publiqué en el diario La Estrella el tema de 1906, este cementerio colapsó, se fue abajo, para que vean la magnitud. Y teníamos acá una crisis sanitaria de tan envergadura que en las puertas en este lindo atrio que ustedes pudieron observar, hubieron en algunos momentos hasta 300, 500 cadáveres insepultos, más todo lo abierto que estaba aquí por efectos del terremoto. Entonces colapsaron y en esa fecha, en el año 1906, el terremoto fue el 16 de agosto, el 24 de agosto tuvieron que cerrarse estos cementerios para impedir los focos de infecciones que habían en la ciudad. Entonces, estos espacios cuentan la historia. Yo sé que todos los cerros tienen identidad, tienen una característica propia, pero este reúne todo lo que somos. Cuando hablamos de ser porteños, de mirar al mar, mirar al horizonte, lo que hicimos en el siglo XIX y principios del siglo XX, tienes que pasar por estos pasillos. Ana María, ¿cuál es la importancia que tenemos que darle a estos espacios desde el punto de vista de conservación, de que, como tú lo señalabas, como memoria viva, parte de la historia de Valparaíso? ¿Cuál es el valor desde tu mirada como historiadora también? Mira,
yo partí haciendo la investigación como un estudio más. Era mi tesis de grado, así simplemente. Y era un estudio más para cumplir con los requisitos de posgrado, de posgrado. Y cuando yo entro aquí me doy cuenta de lo tremendo y lo valioso que hay. Dentro del patrimonio, cuando nosotros hablamos de patrimonio, mayoritariamente estamos hablando de edificios monumentales. Palacio Baburiza, ¿no es cierto? Y estamos hablando de casonas del Cerro Alegre y Concepción, la monumentalidad donde estuvieron los emigrantes. Dentro del patrimonio propiamente tal, hay un pariente pobre, son los cementerios. Y ahí, ¿cómo logras tú poner esto en valor si la gente mayoritariamente lo desconoce en Valparaíso? Cuando las personas llegan aquí al cerro, Panteón, creen que es el cerro cárcel. Cuando llegan a la entrada del cementerio 2, creen que es el cementerio que hay. Y acá existen 3 cementerios. Son los primeros problemas. Ahora, ¿cómo tú pones en valor algo que se necesita muchos recursos? Y ahí viene el rol que ustedes cumplen como en la difusión, en la conversación. Y aquí yo estoy trabajando este tema más o menos hace 15 años. Cuando partí me sentía muy sola en la temática porque inclusive la gente, mi familia me decía, ¿no habrá otro tema que puedas investigar? ¿Por qué los cementerios? Porque hay una carga religiosa, emocional, sentimental que involucra todo esto. Y ahí hay una red, la red iberoamericana de valorización y gestión de cementerios, donde yo he participado, y es un grupo de profesionales a nivel de Iberoamérica que nos pusimos la tarea de salvaguardar estos espacios. Las problemáticas que tenemos, robo, derrumbe, efectos del olvido, las temperaturas, la climatología, todo eso afecta a nivel de país. Casi mayoritariamente los cementerios en Latinoamérica nacen entre 1818 y 1825, los primeros cementerios. Te estoy hablando en Argentina, Uruguay, Paraguay, es la misma fecha. Por lo tanto, tenemos todos estos cementerios quedaron encerrados en las grandes ciudades. Podemos ver el de Chacarita, ya claro. Ahí tú tienes, todos los cementerios tienen la misma problemática. Pero aquí hay un tema de hacer conciencia del valor histórico que tiene. Hay algunos que han tenido mucho más recursos. Nosotros particularmente hemos ayudado en esto con el tema de la investigación y por eso la universidad es tan importante que se involucre en esto y ojalá haya una línea investigativa. ¿Por qué? Porque del cementerio 1 tenemos la investigación, la publicación, la difusión, pero hay 2 cementerios más que son municipales que no han sido estudiados de la misma manera. Está el cementerio número 2 y el cementerio número 3. Ahora, las áreas para estudiarlo no solamente en la historia. Ana María, te voy a sacar del rol de historiadora y te quiero preguntar sobre algo más personal. ¿Cómo tú has resignificado el tema de la muerte con todo este tiempo de investigación? Es una pregunta compleja para mí en este momento. Bastante compleja. Específicamente porque hay un antes y un después. Para mí, en lo personal. Cuando tú estudias los cementerios y partes con esto, yo estudiaba la muerte de los otros. Estudiaba el contexto histórico. Pero cuando te toca a ti vivir la muerte de alguien que tú quieres, el significado cambia. Porque ya no es el espacio de estudio nomás, es un espacio donde tiene una significación emocional, donde empiezas a ver otras temáticas sobre la muerte. Eso es lo personal. Yo en el 2013 perdí a mi esposo y en el 2014 había firmado un contrato y tuve que hacer la investigación del cementerio de Quillota. Y yo no estaba en condiciones de hacer esa investigación emocionalmente, pero estaba con un contrato amarrado. ¿Cómo tú enfrentas ese tema? Es muy tremendo cuando tú estás viviendo un proceso de duelo. Y yo he vivido la muerte de los otros,
los que antepasados, los porteños, y he vivido mi propia situación de muerte, y la significación cambia y las sensibilidades para el fenómeno mortuorio en Valparaíso tiene un nuevo significado muy diferente al que tenías cuando empezaste. Muchas gracias por compartir también esto. Esto también la historiadora también se va cargando de las propias emociones y de las reinterpretaciones también, las resignificaciones que uno le va dando también, en este caso a la muerte. Queremos invitarte, Tiana María, y a los que nos están viendo en su casa, vamos a hacer un recorrido por el cementerio número 3 para conocer un poco la construcción de significados que hay ahí, el valor simbólico que también tiene este cementerio tan importante para la ciudad de Valparaíso. Hola, mi nombre es José Manuel Olivares, soy académico de la Universidad de Playa Ancha. Vamos a recorrer la avenida Altamirano para reconocer el paisaje lingüístico del cementerio número 3 de Playa Ancha. Muchas veces hablamos de paisaje distinguiendo lo natural y lo cultural, pero pocas veces diferenciamos que lo que observamos está lleno de textos, discursos, anuncios, que eso también va indicando quiénes somos y cuál es nuestra identidad. La dirección, el entorno, el resto del paisaje cultural y natural también nos dice qué es el cementerio de Playa Ancha. Nos vamos a encontrar en el costado derecho un mural de los bañistas, caracterizado por sus miradas detenidas, observantes de lo que ocurre en este mar Pacífico. En el otro sector tenemos una serie de grafitis que nos indican ciertos rasgos de identidad, ese sentido de apropiación, esa lucha por decir quiénes estamos acá. En la entrada del cementerio número 3 de Playa Ancha vamos a tener la particularidad de encontrarnos con una clasificación de 3 grupos de marmolerías. Un primer grupo que habla directamente de la influencia italiana, un segundo grupo de marmolerías que inscribe su denominación con los correspondientes apellidos. Buscan recalcar cómo el porteño, de alguna forma, a través de este oficio, se gana su vida, y también un tercer grupo cuyos nombres están estrictamente dirigidos a la religiosidad. Mi estimado amigo, un gusto hablar con usted. Queremos saber en qué consiste su oficio. Yo soy ayudante, allá está el maestro, limpio, graba, semando. ¿Desde cuándo están las marmolerías ubicadas, por ejemplo, acá? Todos más de 40 años. 40 la Italia años. más, sí, más antigua la Italia, comunitaria. ¿Y el paisaje en los distintos lugares que encontramos acá ha variado o se conserva Se igual? conserva lo más antiguo, se conserva mucho. Se conserva mucho, es cosa muy antigua. Yo llevo 46 años trabajando adentro del cementerio. ¿Podemos decir que de alguna forma el cementerio también es una casa, también Sí, es sí. un hogar que da trabajo? Sí, mucho, bastante, a bastante gente. A bastante gente, sí, pues toda una vida. Aquí es donde hay más trabajo. Aquí nunca se va a terminar el trabajo, tú sabes. Todo vamos a llegar ahí, ¿no? Después de esta ascensión ya estamos en la entrada del cementerio número 3 de Playa Ancha. Este cementerio es muy importante para esta descripción lingüística, pues su paisaje está abierto para toda la comunidad. Una característica muy importante de este concepto que hemos denominado paisaje lingüístico o linguistic landscape es precisamente el ser abierto, público. En el cementerio número 3, este espacio que nos rodea se constituye un ícono, pues representa lo que hemos venido conversando en nuestro recorrido. Aquí, al momento de poder disponer de esta placa, donde se enuncia que este cementerio está forjado desde 1887, la distribución espacial del cementerio tiene directa relación también con su identidad y lo que se busca expresar. El sentir popular, la distribución de los espacios, el imaginario que aborda cada uno de sus pasajes. De hecho, acá hablamos, por ejemplo, de pasajes, de cuarteles, de calles donde confluyen nombres de árboles, de flores, que van creando esta atmósfera y van convirtiendo a este Campo Santo en un lugar muy especial. Estamos precisamente entre los Alerces y las Clavelinas, pasaje y calle muy importante para continuar este desplazamiento.
nos encontramos con las asociaciones, los gremios, los grupos mutualistas, los grupos deportivos, y ellos tienen una representación lingüística muy especial, la representación iconográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente importa acá el nombre o el lema o la identificación de esta asociación, sino que fundamentalmente importa además un ícono, el mostrar una imagen a la comunidad de la actividad que se realiza. El cementerio es un lugar donde confluyen las distintas miradas. Nosotros que nos catalogamos como los seres vivientes, los seres humanos que compartimos, a veces no tenemos la tolerancia del caso para soportar nuestros distintos puntos de vista. Pero sin embargo acá nos vamos a encontrar con escudos que comparten diversa nacionalidad, nos vamos a encontrar con la comunión de banderas oro y cielo, de banderas verdes, de banderas azules o blancas, que conviven en paz. Las influencias que de suyo forman parte de Valparaíso, el proceso de industrialización, el desarrollo de las empresas, las familias que también de los distintos países, culturas están presentes en Valparaíso, y además una línea que es característica, que es la influencia marítimo-portuaria. Y es precisamente esa característica la que la UNESCO ha validado para que precisamente Valparaíso sea considerada patrimonio cultural de la humanidad. Cuando hablamos de patrimonio, en muchas oportunidades lo asociamos a arquitectura, a diseño, lo asociamos a diversas disciplinas que hacen su aporte y que entre todas van configurando el escenario o el estudio del patrimonio cultural. Por lo tanto, rescatar esto y hacerlo caminando, sin duda es un paso muy importante para este conocimiento y un agrado para quien lo transita en este Valparaíso y en este cementerio. Y seguimos en Conversaciones en la UPLA, acá en el cementerio número 1 de la ciudad de Valparaíso. Nuestra siguiente invitada es de la Universidad de Playa Ancha. Ella es María Teresa Devia Lubet. Ella es doctora en Educación y Cultura en América Latina, directora del Fondo de las Artes y coordinadora del Magíster en Arte, Mención Patrimonio de la Universidad de Playa Ancha. María Teresa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Danilo. Encantada de estar aquí en este programa. En este espacio, tan además. Interesante y en este espacio tan peculiar y tan importante para la ciudad de Valparaíso. En ese mismo ámbito, María Teresa, para introducir esta conversación, ¿cuál es el valor, la dimensión cultural que tiene el cementerio como espacio público? Mira, lo más interesante de este cementerio es que es el reflejo de lo que fue o comenzó a ser la ciudad de Valparaíso a partir del 1800, una ciudad que asume la modernidad política y desacraliza muchos espacios, ¿no? Entre esa transición de una ciudad más bien de aspecto colonial a una ciudad moderna, aparecen entonces estos cementerios por una razón política y sanitaria, digamos, ¿no? Los cementerios extramuros. Pero lo más interesante de este cementerio es cómo el imaginario de la construcción de ciudad, que está mezclado entre las ideas o los recuerdos, ¿no es cierto?, las rememoraciones, las evocaciones de los inmigrantes de lo que fueron sus propios espacios, y también de los que construyen acá, italianos, franceses, ingleses, alemanes. Tú lo ves representado en esta necrópolis, o sea, la misma ciudad, la metrópoli, se traslada a la necrópolis, y esto se puede ver en la construcción que el cementerio tiene. Uno de los aspectos fundamentales de la modernidad era la monumentalidad. El monumento reflejaba este poder
social y cultural distinto a lo que había sido espacio sagrado, digamos, ¿no? Del que imponía la iglesia. Y tú puedes ver acá en el cementerio que los ajuares mortuorios son todo lo que tiene de adorno, por decirlo así, los mausoleos y las tumbas. Puedes ver un museo al aire libre, porque las estatuas que son todas de carácter neoclásico, estéticamente hablando, son reproducciones del arte clásico o neoclásico que viene desde Europa y que se instala como imaginario en Valparaíso. Los mausoleos son también de corte arquitectónico, de corte neoclásico, algunos neogóticos que están por ahí. Y lo más interesante son los epitafios que están en este cementerio. Porque tú puedes ver, por ejemplo, dice el señor Ramón González, abogado, hombre público y luego esposo y padre. O sea, esta figura del hombre público, del hombre que ejercía un poder en la ciudad, también sigue siendo ejercido en el cementerio. María Teresa, cuando hablamos de estos espacios vivos, se va resignificando también cada uno de estos cementerios tan importantes, sobre todo acá que hay 3 cementerios en un mismo cerro. ¿Cómo se va resignificando a propósito de estos cementerios vivos? Bueno, es que el cementerio es vivo, porque lo mantienen vivo las personas que lo visitan, y se mantienen vivos a través del recuerdo. Son espacios que son perviventes, o sea, se mantienen en el tiempo y logran trascender a la propia muerte de la persona que yace aquí, digamos, ¿no? Pero yo creo que es interesante cuando uno revive o puede reconocerse en estos espacios. Uno se reconoce desde la vida, se reconoce en estos espacios de la muerte. O sea, lo que hay en este cementerio es lo que fuimos, lo que somos y lo que necesariamente vamos a hacer. ¿Y cómo cohabitan en esta ciudad, digamos así, hoy día, en estos tiempos, los cementerios como espacio público, insertos dentro de una comunidad, dentro de una ciudad? Mira, la verdad que esa es una pregunta súper interesante porque están de moda, por decirlo de alguna manera, los jardines, los cementerios en que se supone que tú vas a un espacio abierto, un espacio casi alegre, ¿no es cierto? Un espacio que no es doloroso, que no es emotivo, salvo cuando llegas a un cuadradito, un cenotafio, ¿no es cierto?, que dice quién está ahí. Y los ajuares cambian, se ponen remolinos, globos, bueno, las flores que siempre han sido los ajuares principales de los cementerios. Pero tú no ves diferencia en esos cementerios. Sin embargo, cuando llegas a estos, tú ves la importancia y la personalidad de las familias, que es tremendamente interesante. O sea, ves cómo la ciudad estaba construida desde diferentes capas sociales. Este cementerio responde a la capa social más alta de Valparaíso, a los inmigrantes que eran comerciantes, que eran dueños de las navieras, que tenían las grandes importadoras y exportadoras. Por lo tanto, tú ves acá el material de los ajuares, los identifica como personas nobles. Ellos asimismo se consideraban de la nobleza porteña. Claro. Y los pobres y los inmigrantes, además, que no eran católicos, eran enterrados o en las quebradas o los tiraban al mar. No tenían otra posibilidad. Por eso aparece luego, después de el cementerio de inmigrantes como un derecho a pensar o estar al margen de la Iglesia Católica. Claro. Tere, y a propósito de esto, hay una resignificación distinta cuando tú dices estos cementerios parque,
en función de la muerte, digo. Sí. ¿Cuál es la resignificación que hoy día tiene la muerte, a tu juicio, en estos espacios, con lo que fue el significado de la muerte en estos espacios? Claro, lo que pasa es que yo creo que el significado de la muerte puede ser, o sea, de hecho es personal. Uno lo puede ver desde la vereda del frente o lo puede ver de la vereda cuando acompañas a un ser querido. Pero me llama la atención de que así como en este momento del siglo XIX, estos cementerios aparecen como un imaginario importado desde Europa, los cementerios parque también son una réplica de lo que son los cementerios estadounidenses, norteamericanos principalmente. O sea, yo creo que no hay resignificaciones de la muerte propiamente tal, sino que hay resignificaciones de los espacios. O sea, el espacio con una laguna, con cisnes, podría ser de que tú pensaras que la muerte es menos fuerte o menos dolorosa de enfrentarse, ¿no es cierto? Y los epitafios son todos iguales, o sea, podríamos decir a lo mejor el cementerio parque nos iguala ante la muerte. Y estos cementerios nos definen y nos definen como estratos sociales. Podría ser esa una explicación. Pero la otra explicación es que estos cementerios no eran espacios comerciales, no eran espacios, digamos, lucrativos, eran espacios necesarios para que la gente pudiera reposar en paz, ¿no es cierto? Mostrando las desigualdades del momento. Mostrando las desigualdades, pero las desigualdades eran parte del vivir cotidiano de Valparaíso. En los teatros se ve la desigualdad, en los paseos públicos se ve la desigualdad. Entonces estos cementerios patrimoniales, lo que nos narran es cómo se vivía la cotidianidad de la vida en la ciudad. Quizás los cementerios parque nos están relatando o nos están narrando la vida que nosotros tenemos ahora. ¿No es cierto? Espacios un poco sin límite, esta falsa idea de igualdad, esta falsa idea de inclusión. Estos cementerios no pasa eso. María Teresa, ¿y cuál es el rol en este caso que tienen que cumplir las universidades, en este caso las universidades públicas, regionales, al momento de aportar también a la investigación y tratar de que estos espacios sigan siendo estos espacios vivos? Porque Valparaíso es un lugar que ha sido sacudido muchas veces, digámoslo así, con terremotos, etcétera. ¿Cómo se mantiene la historia, la memoria, no solamente en la infraestructura, sino que también se da un relato coherente a estos espacios? Claro, definitivamente hay que hincarle el diente a una investigación seria sobre los cementerios. Yo no digo que no hay mucha, y aquí en Valparaíso tenemos gente muy especializada como Ana María Ojeda, incluso colegas míos de la universidad también, que estamos interesados en la cosa de ver cómo levantamos la historia viva del cementerio. Ahora igualmente va a ser una resignificación, pero que nos lleva a varios puntos, nos lleva a un punto de ver cómo hemos llegado a ser lo que fuimos, no solamente a través del tránsito en la ciudad, sino que el conectarnos con el cementerio, con su imaginario. Ese conectarse con el imaginario nos hace reinterpretar momentos de Valparaíso que están, que un poco son como correlatos históricos estos cementerios. O sea, hay una historia oficial, pero también hay una historia popular, como es en el caso del Cementerio 3, llamado el Cementerio de los Pobres, que te van dando una idea de cómo se vinculaba la Valparaíso desde mediados del siglo XIX y cómo se sigue vinculando ahora. Si tú me dices, desde mi opinión, la vinculación, cuando yo visito el cementerio número 3 o visito me doy cuenta de que la vinculación entre cerros y plan, por decirlo geográficamente hablando, no ha cambiado nada. Perfecto.
Queremos agradecerte, María Teresa, por acompañarnos acá en este programa Conversaciones en la UPLA, un capítulo especial además, donde nos hemos trasladado a este lugar tan emblemático de la ciudad como es el cementerio número 1 de Valparaíso. Comenzamos a despedir este Conversaciones en la UPLA. Puede revisar este programa en www.uplatv.cl. Nos encontramos en otra oportunidad.